Muy buenos días, amigas y amigos internautas, bienvenidos a Autopíctica, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero en el ciberespacio. En esta ocasión nuestro invitado es el profesor Roberto Ramos Perea. Hemos invitado al profesor Ramos Perea por toda una serie de trabajos innovadores que está llevando a cabo desde el Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo puertorriqueño, un trabajo docente que está haciendo de primer orden, una serie de investigaciones y publicaciones recientes, y además su participación activa en la discusión sobre la política cultural o la ausencia de política cultural en Puerto Rico. Pero queremos compartir más allá de lo que estamos acostumbrados a oír en términos de esta experiencia, esta formación, y darle concreción a esa pregunta de quién es Roberto Ramos Perea. Cuando nosotros hablamos de Roberto Ramos Perea, estamos hablando de un dramaturgo, estamos hablando de un actor, director de escena, periodista, investigador, crítico teatral, historiador teatral, director de cine, editor. Pocas personas pueden atribuirse esta versatilidad y yo creo que son reconocimientos que tenemos que hacer. Pero claro, una conversación de esta naturaleza tiene que empezar por el agradecimiento y el reconocimiento a nuestros maestros, esos que fueron los que nos encauzaron en esta dirección. En la experiencia de Roberto Ramos Perea, ¿cuáles fueron esas experiencias formativas, esas influencias, esos mentores? Mira, muchas gracias por invitarme a este programa que creo que se ha convertido en un foro importantísimo de la intelectualidad ahora mismo en Puerto Rico. Yo soy asiduo observador del programa por internet, así que te agradezco mucho que me hayas invitado, y esa primera pregunta pues me toca a niveles emocionales de manera muy profunda. Mis primeros maestros fueron Francisco de Riví y Manuel Méndez Ballester. Inevitablemente, cada vez que me siento a escribir una obra de teatro, tengo que agradecer la maravillosa influencia que esos dos señores, tanto a nivel profesional como a nivel personal, o sea, yo no tengo memoria ya de la cantidad de horas que yo pasé hablando con Paco y con Manolo en los cafés de Santurce. Hablábamos de teatro, de política, bueno, hablábamos hasta de chicas lindas, ¿no? O sea, eran verdaderos amigos y maestros en todo el sentido de la palabra, y siempre me siento deudor de la obra de Ricardo Alegría, inevitablemente, porque pues es una obra estructurada, organizada, que señala unos derroteros muy importantes en el devenir de la cultura y de la política y de la sociedad puertorriqueña. Así que en ese sentido, en términos puertorriqueños, esos tres maestros. Como maestros ideales, pues siempre tengo que mencionarte a Alejandro Tapiz Rivera, que es mi musa, es mi mentor espiritual, es el hombre que he estudiado durante 30 años de mi vida, y junto con él, toda la intelectualidad negra que la he leído durante 20 y pico de años, Eleuterio Derques, Alonso Pizarro, Luis Felipe Desu, todos esos escritores puertorriqueños negros que le dieron orgullo a mi razón de ser de escritor. También me parece que es importante destacar tu permanencia en el Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Claro que sí. Porque en los tiempos en que nosotros éramos estudiantes, y todavía son grandes instituciones con una facultad de primer orden que también dejaron en nosotros una huella. ¿A quiénes podrías destacar de esos maestros espectaculares allá en el instituto? Yo estuve en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la UNAM en el año 78, y allí yo fui discípulo de Emilio Carballido, de Felio Eliel, de Jorge Díaz, que eran los grandes dramaturgos y hombres de teatro de México. Y yo te puedo decir, sin que me quede nada por dentro, que muchísimo de lo que yo sé de teatro lo aprendí de los mexicanos, porque pasé buen tiempo con ellos, fui uno de sus mejores discípulos, y pues lo recuerdo ese momento de aprendizaje como uno fundacional en mi carrera como intelectual y como hombre de teatro y de cine. Emilio Carballido, uno de los grandes dramaturgos de México, fue mi queridísimo maestro. Yo entiendo que es muy importante ese reconocimiento a los maestros, porque fueron los que nos ayudaron a calzar los zapatos. Eso es así. Vamos entonces ahora, una vez con los zapatos puestos, vamos a los primeros pasos. Okay. Y yo recuerdo en la década del 70, ya para el 72, 73,
que yo apenas comenzaba a trabajar en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el último año de la dirección ejecutiva del doctor Ricardo Alegría, haberme topado contigo en el pequeño teatrito del patio. Y cuando yo pregunté, me dicen, ese es Roberto Ramos Perea. Y desde entonces me parece que nos ha ligado no solamente una buena amistad, sino el reconocimiento de un trabajo muy bien hecho. Pero vamos a esos primeros pasos. Ya para la década, finales de la década del 70, 76, 77, 78, ya comienza a observarse una publicación importante, una presencia clave en la literatura, en la dramaturgia. Puedo mencionar en el año 1981, Revolución en el Infierno, que obtuvo la mención de Casa de las Américas, una de las instituciones más importantes de todo el hemisferio y a nivel internacional. En el año 83, los 200 No, ¿verdad? Que fue un premio nacional del dúo Theater de Nueva York en el segundo festival de Nueva Sangre. En el 87, otro premio nacional de teatro, en este caso del Penn Club de Puerto Rico, por la obra Módulo 104, que recuerdo que también fue un hito en el nuevo cine. En el 87 el Premio Nacional de Periodismo Bolívar Pagán, o sea que ya las incursiones se hacían en el periodismo, se hacían notar. Y en el 95 el segundo premio del Instituto de Literatura Puertorriqueña por Teatro Secreto. Así que vamos a hablar de esas primeras publicaciones y también de esa variedad de acercamiento al trabajo creativo. Mira, básicamente la variedad responde a la curiosidad, ¿no? Uno como escritor, como artista, como intelectual siempre tiene unas curiosidades insatisfechas, ¿no? La idea de incursionar tanto en el teatro como en el cine, como en la investigación histórica, pues son pasiones, ¿no? Es como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, pues uno no anda yéndose por las ramas, uno va directo al corazón. Y yo soy un hombre muy fogoso y muy apasionado, eso yo creo que ya tú lo sabes. Y la dramaturgia siempre fue mi pasión por una razón muy particular, porque es la expresión de muchas voces. Cuando tú escribes teatro, están hablando mucha gente, no solamente estás hablando tú, están hablando los personajes, los enemigos con los amigos, los confidentes contra los cómplices, y son esa multiplicidad de voces la que hace que la dramaturgia o el teatro no solamente sea uno de los géneros literarios más difíciles, sino uno de los más reveladores del alma humana. Y yo tengo como misión encontrar la razón del alma a través del teatro, a través del cine, a través de la imagen. Y qué misión más poderosa que esa, encontrar la razón del alma de uno mismo, porque yo pienso que escribir es conocerse, ¿no? Y cuando uno está escribiendo uno sabe quién uno es, o uno averigua o se pregunta quién uno es. Y esa variedad que tú llamas, pues es una pasión que no se va a agotar ni siquiera con mi muerte. Roberto, la década del 90 resultó ser una sumamente importante en tu producción creativa, principalmente la dramática, por el reconocimiento internacional. Pocos artistas puertorriqueños logran reconocimientos como los que tú alcanzaste en el año 92 con el premio Tirso de Molina, concedido por el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, por Miénteme Más. También es importante destacar en el año 2002 el reconocimiento a Besos de Fuego en el certamen de teatro de los hermanos Machado en Sevilla. Así que ya el trabajo creativo, la dramaturgia se mueve más allá de los confines de Puerto Rico, encuentra su espacio en esa universalidad que a la misma vez es particularidad, y en este caso en España, donde estamos hablando de una crítica muy acentuada
muy compleja, muy retadora. Así que obtener estos dos premios, y de manera particular el Tirso de Molina, tuvo que haber sido una grata sorpresa, pero también una enorme satisfacción. Y una enorme responsabilidad. También. Competir con más de 400 y pico dramaturgos de todo el mundo de habla hispana no es fácil. Este jibarito de Mayagüez se las peleó duro con muchísimos grandes dramaturgos del mundo. Los jurados fueron muy severos. Yo tuve la suerte, y eso es una suerte, yo digo casi providencial, ¿no?, de que después de que esos jurados se leyeron esos 400 y pico de dramaturgos, quedaron 7 obras de teatro para escoger el premio Tirso de Molina, que es el premio más prestigioso del mundo de habla hispana en lo que a teatro se refiere. Y dentro de esas 7 había 2 obras mías, no una, 2. Y me cuentan los mismos jurados que se vieron en la extrema dificultad de decidir cuál de las 2 obras era la merecedora del premio. Y ellos tuvieron allá sus decisiones, abrieron los sobres, se enteraron de quién era y se dieron cuenta de que yo estaba compitiendo conmigo mismo. Era una cosa muy simpática, ¿no? La cosa es que viene una gran responsabilidad porque la obra premiada trata sobre los experimentos que se hicieron en Puerto Rico con las pastillas anticonceptivas por los miembros del Departamento de Salud norteamericano en los años 50. Eso en sí mismo ya es un planteamiento de libertad. Y la libertad, las exigencias de libertad y de redención, asume uno una gran responsabilidad con ellas. Esa obra es muy importante, se ha estrenado varias veces y siempre que se estrena ha causado un impacto emocional muy profundo. Estos reconocimientos internacionales que tú acabas de nombrar, pues me hacen sentirme muy responsable de una misión social, de una misión artística y política con respecto a mi patria, que yo no quiero claudicar. Y mis obras, pues sí, se estrenan en muchas partes del mundo. Yo he estrenado en Japón, yo he estrenado en Inglaterra, en África, en Europa, en casi toda Latinoamérica. Y eso pues es una voz de Puerto Rico que está corriendo por todo el mundo, ¿no? Muy pocos dramaturgos tienen esa oportunidad. Y yo se la agradezco a quien sea, a Guatalá, a Dios, a quien sea, ¿no? Porque me permite que el mundo conozca quiénes somos. Y en eso, Jaime, yo soy muy nacionalista. A mí me interesa que la gente sepa quiénes son, lo que hemos sufrido, cuál ha sido nuestro paso por la historia, y no irnos gentilmente durante la noche, como dice Dylan Thomas, sino sentar una presencia, dar la lucha. Me parece que también hay que tomar en consideración toda esta visión que se genera con el fin de la Guerra Fría en ese periodo del 89 al 91, aquella concepción del fin de la historia, todo el auge del neoconservadurismo que tampoco comenzó en ese momento, había comenzado mucho antes, y que va transformando también la percepción del creador, del artista, del investigador, en uno no comprometido. Entonces comenzamos a observar el rechazo de esa descripción, de ese adjetivo que hasta ese momento era consustancial. Tú eres un intelectual comprometido, eres un escritor comprometido con tu obra, con tu sociedad, con tu tiempo. Y al presente le resulta a algunos poco cómodo encontrarse con los sobrevivientes, ¿verdad?, de aquellos periodos donde entendíamos que esa visión del intelectual tenía un apellido que era el apellido que va a mantener siempre. Y me parece que la obra que has estado trabajando tanto en desde la década del 70 hasta la década del 90, que son las que hemos comentado, reflejan ese compromiso del autor en una sociedad donde se elude el compromiso. Definitivamente. Yo asumí el compromiso desde muy joven que yo iba a ser un intelectual público. ¿En qué se caracteriza un intelectual público? Pues una persona que es por naturaleza un disidente. Y ese disidente va a expresar de todas las maneras que pueda su visión de esa disidencia, de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en su gobierno, de lo que sucede en el país. No hay que haberse leído 20.000 volúmenes de libros para uno ser un intelectual, ¿no? Ni 30.000. Ni 30.000. El intelectual es el que piensa sus circunstancias. Y que no solamente la piensa, sino que la expresa el fruto de ese pensamiento y argumenta y confronta y milita por su verdad.
Yo no concibo un intelectual que no milite. Hay que militar por la verdad que uno tiene, por lo que uno ha descubierto de la sociedad. Y el desarrollo de la intelectualidad puertorriqueña pues es muy complejo, ha tenido demasiadas altas y demasiadas bajas, y es como tú dices, hay muchos intelectuales que en este momento se ponen esa etiqueta, pero ni militan ni son disidentes y se mantienen en un grado de no compromiso con la realidad social porque piensan que ese no compromiso puede comprometer sus contratos, sus salarios, sus puntos en la cátedra. Pero como yo no tengo nada que perder a mis años, a nuestros años, que son muy poquitos, somos gente muy joven, yo no tengo nada que comprometer. Yo lo que tengo que comprometer es mi palabra, mi posición. ¿Con qué? Con una realidad social, con un Puerto Rico que está fastidiado, con una situación social mundial que ya no sabemos ni para dónde va. Y nosotros tenemos que ser la voz de este momento histórico que nos toca vivir. Si nosotros no hablamos, ¿quién habla? El poder. Un elemento con el que comenzamos la conversación tiene que ver con la versatilidad de ese acercamiento ecléctico, multifacético, de expresar lo que se quiere dar a conocer. Hay quien se autodefine como escritor y escribe sobre papel y ni siquiera en línea. Hay ahora nuevas generaciones que quisieran hacerlo exclusivamente en línea. Pero hago esta introducción porque resulta ser que hay otro elemento en el cual vas a integrarte, que es el cine. Y te integras al cine dirigiendo, escribiendo y además dirigiendo películas que van a tener también un impacto en un país donde la industria cinematográfica es sumamente débil. Pero obviamente resultan ser películas con un alto contenido y valor estético, histórico, ético, moral. Me estoy refiriendo a películas como Callando Amores del 96, Revolución en Infierno del 2004 y Después de la Muerte en el 2005. ¿Cómo trabajaste ese acercamiento a esta otra forma de expresión tan compleja, tan extraordinaria y tan rica como es el cine? Es un acercamiento natural porque los intelectuales que nos reunimos a discutir el país, entre ellos hay muchos cineastas. Yo tengo un amigo a quien atesoro y aprecio profundamente, que es José Orraca, Pepe Orraca, es uno de los grandes directores de cine de Puerto Rico, además de mi amigo personal hace muchos años. Y es Pepe quien me contamina ese amor por el cine. A mí siempre me ha gustado el cine, pero Pepe, como quien dice, prende la dinamita, ¿no? Y entonces, junto con Pepe, pues empezamos a crear esta división del Archivo Nacional de Teatro que se iba a dedicar a acumular todo el patrimonio cinematográfico que nosotros tenemos allí. Y ahora mismo nosotros en el Ateneo, en la parte, y esto es la parte histórica, ¿no? Tenemos todas las películas puertorriqueñas que se han podido conseguir y que se han filmado en Puerto Rico desde 1912. Claro, de 1912 apenas tenemos unos segundos, ¿no? Pero desde la primera hasta la última que ya se haya puesto por ahí. ¿Por qué? Porque el cine es una expresión intelectual. El cine es una expresión de una postura sociológica y política sobre la existencia y sobre las circunstancias. Mi envolvimiento en las películas pues empieza en 1996 con una película mía, escrita por mí, basada en una obra de teatro que Pepe dirige. Y Pepe me dice, vamos a hacer esta obra tuya en película, y se logra un producto en el 96 cuando el cine estaba completamente muerto, ¿no? Convertimos el video en un largometraje, fuimos de los primeros que en Puerto Rico convertimos el video que la gente tenía en sus casas en una película de largometraje puertorriqueña. O sea, descartamos el fílmico por su carencia y digo por sus extremos costos, perdón, por lo caro que era, y empezamos a trabajar en video. Fuimos de los primeros que lo hicimos. Y entonces a partir de ahí, pues la gente encuentra que en mis obras de teatro hay películas potenciales. Y Revolución en el Infierno es la historia de la masacre de Ponce, y logro convencer a la WIPR a través de Linda Hernández, que la dirigía en ese momento, y de Benito de Jesús, que era el director del proyecto dramático, de que era importante hacer esa película, de que había que invertir dinero del Estado en una película que recordara uno de los momentos más dolorosos de nuestra historia. El guión estaba, era la historia de mi familia, se hizo Revolución en el Infierno,
a un costo de $300,000 aproximadamente, y no porque yo haya estado en ella, es una de las películas más importantes que se ha hecho en la historia completa del cine puertorriqueño. ¿Por qué? Porque es una película de la nación, es una película que habla de nosotros como país, de nosotros como tragedia infinita colonial, ¿no? Y esa película tuvo un impacto impresionante en el público, se ha presentado en televisión varias veces. Después, a partir de ahí, seguí haciendo otras películas basadas en mis obras de teatro. Hice un documental sobre la vida de Alejandro Tapia, que después podemos hablar de él. Y ahora estoy envuelto con la WIPR en la adaptación cinematográfica del más importante clásico de nuestra novelística, que es La Llamarada de Enrique Laguerre. Y ahora mismo, en estas próximas semanas, ya empieza la filmación. Yo soy el director artístico y el guionista de la película, y ya estamos trabajando, ya estamos buscando a ver qué cañaveral quemamos. Así que pues mi labor en el cine pues es una labor profundamente social, histórica, política. A mí no me interesa hacerme millonario con el cine, ni creo en esas ñoñerías del Oscar, ni nada de esa povería. Yo creo que el cine puertorriqueño tiene un gran problema y es importante que lo destaquemos. Mientras el cine puertorriqueño quiera parecerse al cine gringo, nosotros no vamos a tener un cine nacional. El cine nacional tiene que buscar su propio camino, sus propias estructuras de mercadeo, su propio diseño de producción, y no seguir imitando las cosas que hacen los gringos por allá, porque definitivamente no vamos a llegar a ningún lado. Me gustaría también que pudiéramos comentar 3 aspectos, cada uno en su momento, que me parece que son aportaciones significativas a la cultura puertorriqueña contemporánea, las cuales estás trabajando desde la Academia de Teatro. Mencionamos el Archivo Nacional de Teatro y de Cine Puertorriqueño, y uno que indiscutiblemente ha sido excepcional por la producción y publicación en tan poco tiempo, es todo lo que tiene que ver con la investigación sobre historia de teatro en Puerto Rico. Pero vamos a comenzar un poco con la Academia de Teatro. El teatro, que ha sido un género, una expresión tan relegado en el país, que al presente continúa confrontando unos problemas enormes en términos de apoyo, en términos de competencia con otros medios, que también sufre esta competencia con la transformación de la tecnología, los gustos de las nuevas generaciones, y en el caso particular tuyo, estableces una academia. Y lo interesante es cómo los jóvenes se mueven a colaborar en esa academia. Entiendo que las últimas 2 producciones de teatro de la academia han sido sumamente bien comentadas, bien criticadas por su contenido, por su estructura, por lo frescas que son en términos de los participantes. Háblame un poco de la Academia de Teatro. Pues mira, se llama en realidad el Conservatorio de Arte Dramático del Ateneo. Eso lo fundó don Alejandro Tapia y Rivera en el año 1879, lo fundó con el nombre de Cátedras de Declamación. La actuación en el siglo XIX se le conocía como una declamación, ¿no? Tú declamabas, pues te parabas en una obra, casi todas las obras eran en verso, ¿no? Y pues a partir de ahí se conoció el arte de la actuación en Puerto Rico como declamación. Y Tapia funda estas cátedras de declamación en el Ateneo, tan lejos como en el siglo XIX. Y eso se va transformando hasta que yo lo agarro, junto con el profesor Edgar Quiles, lo agarramos por allá como por los 90, y decimos, vamos a continuar el sueño del maestro, vamos a empezar a llamar a la juventud a que venga a entusiasmarse con el teatro. Y llevamos ya 20 y pico de años, 30 y pico de años, enseñando y promoviendo generaciones de jóvenes actores que hoy en día, muchos de ellos, de los que están hoy en la televisión o en el cine, pues fueron estudiantes nuestros, ¿no? Y como tú bien dices, nuestro principal objetivo es la producción y creación de teatro puertorriqueño. Nosotros sí hacemos obras internacionales, pero de 1000 en 100. Nuestro principal objetivo es montar obras de teatro puertorriqueño. Las últimas 2, Iluminado Negro, que fue un trabajo que yo escribí para el conservatorio sobre la vida del intelectual negro Manuel Alonso Pizarro. O sea, la gente se quedaba afuera por los cientos, ¿no? O sea, el teatro lo que tiene son 200 y pico de butacas, y llegaban 500 personas a ver la obra en una noche. Entonces te decía, ¿dónde las meto, no? Y entonces, pues, esa producción pues, fue un impacto
estupendo porque pudimos presentar toda la historia, el origen del desarrollo del movimiento obrero, cómo los intelectuales negros se insertan dentro de la lucha obrera, personajes históricos como Santiago Iglesias, como Romero Rosa, Luisa Capetillo, o sea, eran reconocibles en escena y se hablaba de ellos y ellos hablaban y exponían para conocimiento del público cuáles habían sido las políticas fundacionales de esos movimientos. La segunda producción que se hizo fue una adaptación que dirigió Edgar de Póstumo el Transmigrado, que fue divertidísima. Tú sabes que esa es una de las novelas maestras de nuestra literatura y que en ella el maestro Alejandro Tapia Rivera revela todo su cinismo y todo su sarcasmo sobre una sociedad corrupta, ¿no? Y la obra tuvo muchísimo éxito también, la gente se quedaba afuera. O sea, el teatro del Ateneo está más vivo que nunca. Quisiéramos sobreponernos a las crisis institucionales, que el Ateneo obviamente pues también tiene la suya, ¿no? Pero sí nos mantenemos haciendo teatro continuamente y ahora mismo el conservatorio goza de casi 100 y pico de estudiantes y estamos ya preparando el próximo festival. He oído muy buenos comentarios de ese proyecto, así que me parece que, y además me parece que es sumamente importante presentarle otras alternativas a los jóvenes. Claro que sí. En un país donde la cultura no se ve como un recurso clave de la educación, de la orientación que tiene que tener nuestra juventud. Me parece de igual forma que una de las aportaciones más significativas en esta coyuntura, como dije anteriormente, es el trabajo de investigación y de publicación. Y es una ruptura radical con las concepciones, las visiones de la historia tradicional del teatro, porque te has ido a buscar las fuentes. Aquí no estamos haciendo literatura con la historia, aquí estamos haciendo historia con la literatura y el teatro. Correcto. Me llaman la atención trabajos como Celedonio Nebot de Padilla, ¿verdad? Obras encontradas, entre ellas Musén o El Triunfo del Patriotismo, obra de 1833, que la has caracterizado como el primer libro puertorriqueño y primera obra de teatro puertorriqueño. Eso nada más es un punto clave, álgido, para la revisión de cualquier visión y de cualquier curso de historia del teatro de Puerto Rico. No solamente de la historia del teatro, la historia de la literatura, la historia de nuestro romanticismo literario, que está tan olvidada. Nosotros tenemos unos grandes vacíos en la academia. En la academia se discute la literatura puertorriqueña como un objeto muy lejano e incluso muy manoseado. Y como tú muy bien dices, llega un momento en que las posturas tradicionales de la historia literaria hay que empezar a revisarlas. Pero nadie ha revisado el siglo XIX. Todo el mundo habla pues de las cosas recientes y es natural. Hay una fascinación por lo nuevo que siempre apasiona. Pero el siglo XIX, que son los siglos formativos de la identidad, que son los siglos donde estos autores y estos intelectuales empiezan a tratar de agarrar el sentido de lo que es ser puertorriqueño, ese espacio entre lo neoclásico y lo romántico, donde empiezan esos atisbos de nacionalidad. Eso es un vacío espantoso y nadie lo ha estudiado. Nadie desde los años 70. Por eso me encanta cuando doy mi clase en el Centro de Estudios Avanzados y puedo hablar de estas cosas y los estudiantes me dicen, pero ahí había literatura. Y yo digo, claro que sí, claro que había literatura puertorriqueña, claro que había búsqueda de la identidad. Celedonio Luis Nebot es el mejor ejemplo. Yo hago este descubrimiento en el año 2002. Lo que nos han enseñado tradicionalmente a nuestros profesores de literatura es que la literatura comienza con el aguinaldo puertorriqueño en 1843. Y de momento Ramos Perea descubre este texto y dice, espérate, aquí dice 1833, Celedonio Luis Nebot de Padilla, y debajo de su nombre, qué pena que no lo traje para que lo vieran, dice bien claramente, joven puertorriqueño. Ese muchacho estaba reclamando identidad literaria e intelectual 10 años antes que los autores del aguinaldo. Tenía 18 años, pertenecía a un círculo literario de San Juan de ese momento, compuesto por jóvenes maestros, por intelectuales, por artesanos. Entonces, ¿y dónde estaba esa gente? Pues mira, hay que ir a buscar las fuentes primarias, hay que ir a buscar textos, hay que hacer investigación, hay que caminar los pasos. No sentarse a hablar de lo que ya otros descubrieron, hay que hacer el descubrimiento otra vez. Y el Ateneo publica ese libro y nosotros cambiamos la historia de la literatura.
profesores de la Universidad de Puerto Rico que me llamaban y me dijiste, me fastidiaste la clase porque ahora tengo que ponerme, que la revise, tengo que poner a revisar todo lo que yo estaba claro. enseñándole a los estudiantes de literatura puertorriqueña. Y yo digo, bueno, pero es que esa es nuestra tarea, ¿no? Y ese libro en particular, pues, ciertamente es un hito. Sí, lo es. Ciertamente es un hito. Por eso es que lo traigo a la conversación, porque no es otra publicación más. No, es es una aportación significativa que obliga a revisar las interpretaciones. Y que abre la puerta a otros estudios sobre qué fue el neoclásico en Puerto Rico. Aquí se habla de la época neoclásica y se dicen 3 oraciones de la época neoclásica en la clase de literatura, de historia de la literatura puertorriqueña. Oye, el neoclásico fue un momento maravilloso, porque es el momento que prepara e introduce el romanticismo, ¿no? Y pues, en el caso particular nuestro también fue excepcional. Fue excepcional. Y están las fuentes ahí, vamos a estudiarlo. Otra importante publicación en ese contexto de investigación sobre la historia nacional, la historia del teatro nacional, es el de literatura puertorriqueña negra del siglo XIX, escrita por negros. Ese es mi niño querido. Publicado en el año 2011. Ahí nos presenta Eleuterio Derques, a Manuel Alonso Pizarro, a José Ramos Brands. Sí. Así que ese resulta ser otro descubrimiento, porque ahora la literatura sobre los afrodescendientes o los afropuertorriqueños no está escrita por blancos, sino que también está escrita por ellos. Y eso resulta ser otra aportación significativa. Otra puerta que se abre, porque obviamente lo que tú has hecho con estas investigaciones es abrir puertas a nuevas investigaciones. Y en cierta medida tratar de, a través del mismo Centro de Estudios Avanzados, provocar tesis y nuevas investigaciones sobre estos temas. Yo no soy el único que las quiero trabajar, yo quiero que vengan jóvenes y trabajen. Este libro que me acabas de mencionar es mi bebé, es mi proyecto más querido, es mi proyecto que lo sigo trabajando y estoy dando una clase en el centro sobre este tema. Todo lo que sabíamos sobre los negros en Puerto Rico en el siglo XIX y principios del siglo XX nos los habían dicho los blancos. Y eso a mí me parece terriblemente injusto. ¿Cómo sabemos lo que el negro pensaba de sí mismo? No los hemos ido a leer. Hemos leído a los blancos que lo interpretan o interpretan ese sujeto negro esotérico, ¿no? Del esclavo. No. ¿Qué pensaba el esclavo de sí mismo? ¿Qué pensaban los hijos de los esclavos? ¿Qué escribieron? Toda esta gente escribió montones de libros, obras de teatro, fundaron periódicos, se entraron en polémicas entre ellos mismos. Barbosa no es el único negro que pensó en el siglo XIX. Oye, hay una nómina de más de 40 escritores negros y mulatos, desde Eleuterio Derques, que fue el primero, digo, sin contar obviamente las hazañas culturales de José Campeche, del maestro Rafael y otra serie de negros ilustres de nuestra historia. Pero los pensantes, los escribientes, los intelectuales, comienzan con Eleuterio Derques y a partir de ahí todo el panorama cambia. Conocemos otra perspectiva de lo que es la nacionalidad, desde la raza, desde el color de piel. Y la historia siempre nos la han contado los blancos. ¿Por qué no escuchamos lo que nos cuentan los negros? También este texto rompe con esa visión tradicional de la, entre comillas, ignorancia natural, podríamos decir la ignorancia natural del esclavo, como si todos los esclavos estuvieran en la misma categoría. Pues no solamente en Puerto Rico, sino a nivel de toda la historia del Caribe, y hay otros trabajos muy buenos a nivel de historia del Caribe. Lo que nos prueban a nosotros es que existieron también esclavos que eran escritores, que eran personas con unos niveles culturales altísimos, que no solamente eran trabajadores agrícolas y los que dirigían los rituales religiosos, sino que hubo de todo. Porque obviamente la esclavitud, al ser un expolio, un secuestro masivo de población africana, se lleva de todo, de una diversidad geográfica, de una diversidad cultural, regional, tribal, y eso es lo que llega. Pero obviamente
la justificación precisamente de la esclavitud tiene que negar no solamente la humanidad, sino la capacidad que pueden tener estos esclavos. Así que es curioso lo que mencionas, y te digo como nota al calce, el libro que estoy trabajando ahora, que es como una secuela de este primer libro, se titula, entre comillas, Los negros no piensan. Historia de la inteligencia negra puertorriqueña. Porque los negros no piensan fue el refrán que usaron todos los terratenientes y todos los ricos para detener el avance de esa intelectualidad negra. ¿No ves que se habían servido de ella para sus riquezas? Esa es la justificación de la esclavitud. ¿Por qué existe una riqueza tan grande en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico a principios del siglo XX? ¿Por qué había tanta riqueza? Porque venía de la mano esclava, que no era pagada y que era explotada. Y entonces, ¿qué había que decirle a esos negros? Ustedes no piensan, ustedes están aquí para trabajar y labrar la tierra. Eso son la esclavitud ha sido la infamia más grande de la civilización. Yo no creo que haya habido otra infamia más grande que esa, ¿no? Y por eso ese libro que estoy trabajando ahora, pues yo creo que va a desarrollar en los puertorriqueños que lo puedan leer o que puedan acceder a él, y pienso hacer un documental también, ese desarrollo de esa inteligencia negra que busca su propia identidad, que busca reafirmarse, que busca espacio, que busca reconocimiento. Y agradezco al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe que me haya permitido ofrecer un curso sobre esto, porque a la misma vez que ofrezco el curso, me pongo al día a los estudiantes y estimulo a que se continúen las investigaciones. Y se lo va constituyendo una escuela de investigadores en torno a ese proyecto. Vamos a hablar de otro tema muy cercano a tus intereses particulares. Estamos hablando de Tapiano, ¿verdad? Y en este caso las actas del segundo Congreso Tapiano, de las jornadas en honor a la memoria de Alejandro Tapia y Rivera. Esta fue una publicación del 2012. Me llama mucho la atención el destaque que se le dio a don Manuel García Díaz, que es una figura de esas pocas, muy poco reconocidos de esa generación del 30. Y además padre de Juan Manuel García Pasaracua, que también fue. Y cuando mencionamos a Juanma, tenemos que destacar también su contribución a los trabajos del Ateneo puertorriqueño en distintos niveles, en distintas áreas, precisamente por ser una persona también muy curiosa. De todo, desde las relaciones constitucionales de Puerto Rico y los Estados Unidos hasta la historia del 98, documentación secreta del Consejo de Asamblea Nacional, y me pareció muy importante este rescate de esta otra figura. Y yo creo que una de las aportaciones más significativas que uno puede hacer cuando está al frente de una cátedra, además de asumir la responsabilidad de hacerlo bien, es promover la investigación. Y la investigación nuestra es para recuperar todas esas figuras que se han dejado al otro lado de la puerta por distintas razones. Políticas, la mayoría indiscutiblemente políticas. Y yo creo que esa es una gran responsabilidad de ese intelectual comprometido, de rescatarlo, de valorar su aportación. También me llamó mucho la atención de los participantes que fueron extraordinarios. Vi Francisco Moscoso, el historiador, Ramón Luis Acevedo y Nidia de Lourdes, Marta Ponte Alsina, así que eso tuvo que haber sido una jornada espectacular. Esa fue una jornada espectacular, esa es la mejor palabra para describirlo, y la presencia de Juanma fue providencial, ¿no? Poder reunir a todos los más importantes intelectuales que han trabajado la obra de Alejandro Tapia y que han trabajado ese desarrollo de ese sentido puertorriqueño a través del padre de nuestras letras, poder rescatar, como tú muy bien dices, la figura del padre de Juanma, Manuel García Díaz, quien es el primer biógrafo de Alejandro Tapia y Rivera. Y mis conversaciones con Juanma pues fueron muchas sobre su padre, a quien yo no tuve el gusto de conocer, pero sí tengo de él una herencia interesante. Mi biografía sobre Alejandro Tapia y Rivera, que espero que salga ya el próximo año, se titula Tapia, el primer puertorriqueño. Y esa frase la dijo ya Manuel García Díaz, la dijo ya cuando él publica su tesis
en los años 30, que es la primera biografía de Alejandro Tapia, y Juanma me dice, te regalo esta frase, ¿no? Y digo, caramba, ¿qué regalo, Juanma? Porque ese va a ser el título de mi biografía de Tapia, donde yo retomo el trabajo de tu padre y lo amplío y lo documento, ¿no? Y fue una experiencia ese congreso porque allí se reveló verdaderamente quién era la figura tan trascendental y tan importante y tan humana de Alejandro Tapia y Rivera, que es lo que me fascina, ¿no? Su vida en Cuba, la persecución política que sufrió por el gobierno español, su muerte ya rayando en la indigencia, la indiferencia del Estado, la indiferencia incluso de sus mismos amigos, ¿no? Este hombre muere en el más profundo de los olvidos, ¿no? Sin embargo, cuando muere, pues ya murió un gran hombre y murió una figura de Dios, pero antes de eso, pues fue un hombre perseguido, ¿no? Fue un hombre marginado, incluso por las mismas generaciones jóvenes que no lo respetaron, ¿no? Y yo llevo 20 años de mi vida estudiando la obra y la vida de este hombre. Y cada cosa que descubro me parece fascinante. Quisiera poder legar esa fascinación a estudiantes de historia de la literatura. Chicos, es que la historia de la literatura puertorriqueña es tan maravillosa y se estudia tan poco. Toda la historia de puertorriqueña es tan maravillosa. Entonces estudiamos simplemente los hitos que nos parecen o que le parecieron fundamentales a otros, pero oye, Alejandro Tapia es el padre de la patria cultural. Si Betance es el padre de la patria política, Alejandro Tapia es el padre de la patria cultural. Fue el hombre que nos enseñó a pensar, como puertorriqueños. Incluso la relación de ellos dos era muy amigos, eran gente que se respetaba muchísimo. O sea que por un lado la política, el destino político, por otro lado el destino de la identidad, la forja de una identidad, idos de la mano. ¿Por qué no vamos a ese pasado? ¿Qué miedo le tenemos a ese pasado, al valor de esos dos hombres que hicieron caminos, que hicieron avenidas, que hicieron expresos de nuestra cultura, ¿no? Creo que hay que volver a lo que acabas de mencionar en términos de regalo que te hizo el profesor Juan Manuel García Pasalacua, porque Juanma sin duda alguna fue uno de los mejores titulistas de texto que ha pasado por Puerto Rico. Todos los que hemos escrito algo sabemos el dolor de cabeza que resulta ser ponerle el título. Y no solamente ponerle el título, porque uno puede entender que este título me parece efectivo, ilustra, lo que sea, pero que realmente comunique. Exacto. Que diga lo que tú quieres. Pocas personas lo pudieron hacer. Así que ese regalo. Yo lo atesoro muchísimo y así se llama el libro. Sí, honor a ellos, a padre y a hijo. Es que no podía dejar pasar ese comentario claro porque Juanma era muy especial en términos de los títulos. Vamos entonces a la publicación en torno a la revista decenal de La Azucena, que lo tenemos aquí entre algunos de los textos que ha estado trabajando. Esta es otra de esas aportaciones significativas, en este caso una colaboración del Instituto de Literatura puertorriqueña y de Ediciones Puerto. Esta resulta ser una de esas revistas también fundacionales. Es la más importante del siglo XIX. Vamos a comentarla. Mira, esto fue una idea de Enrique Laguerre, de mi querido maestro Enrique Laguerre, quien por allá tan bajo como los años 80, cuando él era miembro de la Junta Directora del Instituto de Literatura, paró la reunión así en seco un día y le dijo al presidente, que era Morales Col en ese momento, le dice: ¿cómo es posible que el Instituto de Literatura Puertorriqueña, que está aquí para defender la literatura, no publique una reedición, un facsímil de la revista literaria más importante de Puerto Rico en el siglo XIX, La Azucena? Y allí no hubo más que discutir. Cuando Enrique hablaba había que escucharlo, ¿no? Y de ahí se aprobó, pero entre las subidas y las bajadas del presupuesto, ya tú conoces esa historia, pues ese proyecto no vino a capitalizarse hasta este momento, que dirige el Instituto de Literatura el doctor Ramón Luis Acevedo. Y con una introducción de él y una introducción mía, y con la ayuda obviamente de Pepe Carvajal de Ediciones Puerto y de su compañera la poeta Dalia Nieves, profesora también, recopilamos todos los números de La Azucena. No nos falló ni uno. Ahí está toda la obra que hizo Alejandro Tapia y Rivera en unión a su queridísima esposa Rosario Díaz Espial,
entre 1871 y 1877. Ahí está toda la historia de nuestro país, toda la historia literaria, las pugnas, los conflictos, los argumentos, la forjación de una identidad está en esa revista, ¿no? Y yo quisiera que todas las bibliotecas del país pudiesen tener un ejemplar de eso. Los tenemos disponibles, es cuestión de que nos llamen y lo pidan. Pues esta sin duda es otra de esas aportaciones significativas, y por eso no quise dejar pasar la oportunidad de esta conversación sin destacar la parte de las investigaciones y de las publicaciones. Vamos a otro tema que te es muy cercano a ti, como es muy cercano a mí también, y es el de la política cultural puertorriqueña. No nos vamos a tener programa para hablar de esto. Puerto Rico cumplirá el próximo año 60 años del establecimiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña en su peor momento en la historia. Pero más que 60 años del Instituto de Cultura Puertorriqueña, son 60 años de una política cultural a favor de la puertorriqueñidad, que con sus alzas y sus bajas fue el principal legado de otro gran maestro, que fue el doctor Ricardo Alegría Gallardo. Esto es sumamente importante porque Puerto Rico fue pionero en las políticas culturales. Puerto Rico fue pionero en el trabajo de rehabilitación y restauración de zonas históricas. Puerto Rico fue pionero en toda una serie de visiones y prácticas de promoción cultural en la música, en el teatro. Fue un gran aprendiz de todas aquellas iniciativas excepcionales que vinieron de México, las publicaciones aquellas de las bibliotecas de bolsillo para divulgación popular. Digo todo esto y podría estar media hora más hablando sobre lo mismo por una sencilla razón. Y es que al presente se ignora y además se conspira para sencillamente negar ese pasado. Esta es una época también donde la política cultural, la cultura puertorriqueña confronta los retos de ese mundo neoconservador, neoliberal, que tanto en los aspectos intelectuales como en los aspectos económicos tienen un impacto muy negativo sobre el quehacer puertorriqueño cultural. Afortunadamente, antes de entrar en las particularidades, tengo que decir también que afortunadamente la sociedad civil tiene unos espacios. Definitivamente. Porque aquí hemos visto un testimonio. En un programa anterior hemos visto las aportaciones y las visiones de los escritores en el Pen Club. Lo mismo podríamos decir de muchos artistas plásticos. Se está gestando cultura más allá del Estado. Se está gestando la cultura puertorriqueña más allá de las políticas culturales. Así que digo esto para abrir brevemente, con la brevedad que pueda hacer. Tampoco estamos amarrados en términos de tiempo, porque es un momento donde por un lado se celebran 6 décadas de logros excepcionales, otra vez con sus alzas y sus bajas, pero en un momento donde incluso se está planteando la desaparición de la cultura como un elemento clave de la identidad puertorriqueña, y lo que se propone es convertirlo en una mercancía. Tampoco estoy diciendo que las industrias puertorriqueñas no se pueden atender, no, eso no quiere decir, pero la cultura no puede ser una mercancía. La cultura es una responsabilidad indelegable del Estado, como lo es la salud, como lo es la educación, como es la seguridad. Así que me gustaría compartir contigo, toda vez que eres una figura clave de todo este debate, esa visión. 3 problemas claves tiene el instituto, lo que acabas de plantear del Instituto de Cultura. El primero es una politización asquerosa. Perdóname que use esa palabra tan fea. Pero es una politización asquerosa que desde la entrada de los gobiernos anexionistas
convirtieron al instituto en un zafacón de lo que conocemos todos como empleados batata, ¿no? O sea, cuando tienes un líder de avanzada y no sabe dónde meterlo después que gana las elecciones, mándalo para el instituto. Y entonces toda aquella intelectualidad que conformaba el equipo de trabajo de Ricardo Alegría, pues fue desplazada poco a poco por individuos que no tenían ninguna conciencia de nada. Y eso a partir de los años 80, pues lo vinimos a sufrir muy seriamente, con mayor intensidad. En la parte de teatro, ¿qué te digo? Nos metieron allí una batata del Partido Nuevo Progresista que terminó aniquilando todo el proyecto teatral de Francisco Arribí. Por decirte la parte de teatro, que es la que me toca, ¿no? Y consecuente con esa política de batateo político, pues vino también una política de desaparición de la esencia del Instituto de Cultura, que es la protección de la puertorriqueñidad. Cuando el Partido Nuevo Progresista empieza a cuestionarse la puertorriqueñidad como un objeto, como un obstáculo para obtener la estadidad, pues entonces, ¿qué es lo que tú tienes? El desarrollo de unos diseños, de unas estrategias, de unas intrigas que buscan quitarle al Instituto de Cultura Puertorriqueña su noble apellido. Y ¿te acuerdas aquella época, las épocas de Edwin Reyes, del glorioso patriota que luchó por la cultura, donde Leticia del Rosario y todo aquel montón de gente empezaron a quitar la palabra puertorriqueña? Y entonces era el Instituto de Cultura, lo que eso sea, ¿no? Lo que fuese la cultura, por aquello de que había que... Y esa política continuó con el desarrollo y los cambios alternados del gobierno, excepto cuando llegaban algunas administraciones populares, pues que se volvía a retomar el sentido de la puertorriqueñidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿a dónde nos llevó eso? Nos llevó a la trivialización de la cultura, nos llevó a la marginación de los grandes hacedores de cultura, de los grandes intelectuales de la cultura, y se convirtió al instituto como en una especie de oficina de cupones culturales, como le llamó una vez cierta directora teatral, donde pues los artistas van y cogen unos chavitos y van a hacer su productito cultural sin ningún compromiso con la sociedad, y se cumple con un informe gubernamental que acredita un trabajo realizado. ¿A dónde llegamos hoy? Pues llegamos hoy a la completa disolución del Instituto de Cultura por virtud de una favoritocracia, fíjate cómo lo uso, una aristocracia de los favoritos, de los que mandan y de los que ostentan el poder, tanto azules como colorados, que utilizan el Instituto de Cultura como recompensas de esas amistades, ¿no? Y el caso de Liliana Ramos Collado, que recientemente se ha discutido en la prensa, es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Donde esta señora recibe como premio a una amistad con el hermano del gobernador la dirección de la política pública del Estado. ¿Y a dónde llegó esa señora al Instituto de Cultura? A la absoluta destrucción. Ahora mismo la Junta de Directores en estos días, no sé cuándo saldrá el programa, pero en estos días han renunciado 3 miembros de la Junta de Directores del Instituto de Cultura. O sea, ¿qué es lo que está pasando allá adentro? ¿Cuáles son esos intereses que están en conflicto? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que podemos averiguar los que estamos metidos en el ajo de la discusión? Pues que se quiere eliminar al Instituto de Cultura como tantas veces se ha querido hacer. O sea, esto tampoco es nuevo. ¿Por qué quieres eliminar al Instituto de Cultura? Porque quieres convertirlo en un departamento de industrias creativas. ¿Qué rayos, Jaime, son industrias creativas? ¿Tú quieres industrializar la cultura? La cultura que nace del corazón de su pueblo, que nace del corazón de su artista, convertirla en una fábrica de churros, en una fábrica de cuadritos con casitas. Industrializar la cultura es como industrializar la prostitución, no sé, o sea, es prostituir todo lo que significa la cultura como elemento fundamental de una nación. Y entonces esa intención de convertir esas industrias creativas, ¿a dónde van? No solamente a satisfacer el canibalismo neoliberal de este gobierno, sino a satisfacer su quiebra económica, convertir la cultura en una especie de curita que va a tratar de resolver los problemas, a lo mejor de la cultura misma, porque entonces todos los créditos o los subsidios o las ayudas que logre esa industrialización cultural, ¿a manos de quién van a ir? A manos de una máquina que va a seguir generando dinero con la cultura, obviando todo el verdadero significado de lo que hacemos los artistas. Yo le puse un ejemplo bien claro a una persona. Vamos a industrializar la cultura. Tenemos un fulano que pinta casitas
Y esa casita original que él pintó, pues está llena de sus aspiraciones como artista. Ese paisaje de la casita representa lo que él piensa de lo que es Puerto Rico, etcétera, etcétera. Viene uno de estos funcionarios de la industria cultural y le dice, píntame 10 casitas como esas que las voy a vender en el tourist shop del aeropuerto. Y el tipo va y pinta 10 casitas y le dan sus chavitos por pintar sus 10 casitas. Y el tipo dice, caramba, pintar estas casitas me deja dinero. Y te pinta 200 casitas. Y vuelve y le deja algún dinerito. Y después te pinta 500 casitas más. ¿Y ese hombre en qué se convirtió? Ya dejó de ser un artista. Se convirtió en un mero reproductor de una primera obra de arte en la que puso todo su entusiasmo, todo su talento y la mercantilizó. Y a eso le llamamos una industria creativa. ¿Y qué hacemos en ese caso con las obras de los pequeños grupos de teatro, con los grupos de baile, con los jóvenes cineastas? ¿Qué van a tener que filmar los jóvenes cineastas para poder conseguir su chavito? Lo que el gobierno les diga. Y si algún día quieren filmar una película política o quieren filmar una película militante contra el Estado le va a subvencionar la industria creativa. ¿Verdad que no? Entonces, ¿a dónde es que vamos? ¿No vamos detrás a una maquinaria oscura y siniestra de poder? ¿De meterse dentro de la cabeza del artista y convertirlo en un mercader? Eliminar la intelectualidad cultural de un tajo porque no hay dinero para la intelectualidad cultural. Publicar solo los libros que se venden, no los libros que hay que escribir. ¿Te das cuenta del plan siniestro y terrible que hay detrás de todo esto? Podrán decirme que yo soy un loco conspirativo, pero esto está más claro que el agua. Es interesante también, y se ha perdido de perspectiva, la influencia enorme del modelo neoliberal y neoconservador en términos de la visión y la política cultural en el país. Esos primeros 18 años con don Ricardo, después el periodo corto de Luis Manuel Rodríguez Morales, después viene el primer choque con Leticia del Rosario, luego hay unos periodos diversos, pero por lo menos esos primeros 18, 19, 20 años entre don Ricardo y Luis Manuel, la cultura se entendió como un elemento clave de definición. Un elemento clave de la educación, un elemento clave de la forja de una nación, de la constitución de un país. La frase que don Ricardo siempre utilizaba es: lo que yo hago es para que nos sintamos orgullosos de lo que nosotros somos. Muy bien. Todo eso se está dejando al lado porque ahora la cultura tiene que convertirse en una mercancía. Y obviamente una institución como el Instituto de Cultura Puertorriqueña no tiene espacio en esa concepción. Por otro lado, si no tiene espacio hay que convertirla. Por otro lado, ya hay una política cultural alternativa que se ha estado construyendo a lo largo de los pasados años. Hay funcionarios de más alto nivel de Puerto Rico que cuando hablan del Gran Museo de Puerto Rico, ¿de cuál se refieren? Al Museo de Arte de Puerto Rico allá en Santurce. Y con la subvención al Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Luis A. Ferré, ya no necesitamos ningún otro museo. Muy bien, eso es una decisión con contenido político. Ahora, ¿qué hacemos con la red de museos del instituto? ¿Qué hacemos con las estructuras que albergan? Si se decide que vamos a privatizar, que de hecho ya están privatizados, con esas características tan particulares de la privatización en Puerto Rico, el Estado pone la estructura, el Estado paga la restauración, el Estado pone las colecciones y se privatizan la Junta. Supuestamente para buscar fondos que después el Estado es el que tiene que subvencionar. Son unas privatizaciones rarísimas. Así que en ese sentido hay una política que ya ha hecho su mella en la... Este gobierno, Jaime, tiene dos cosas que son altamente reprochables. La frase del gobernador en estos días de que no quería estancarse en la melancolía del pasado,
¿Cuál es la alusión que está diciendo? Está hablando de Ricardo Alegría, está hablando de los momentos gloriosos de la cultura. Él no quiere llegar a eso, él no quiere volver a eso, él no quiere rescatar eso. ¿En qué está pensando? En la industrialización que le está proponiendo la familia Quintero. En segundo lugar, que es lo más que me barata, asesores mismos de la fortaleza se refieren a la cultura puertorriqueña y al legado de Ricardo como la cultura lelolay, despectivamente. Palabra de asesores del Instituto de Cultura y de funcionarios allegados a la que se votó en estos días. La cultura lelolay, el legado del pasado. ¿Cuál es el discurso que nos está dando esa frase? Lo que tú acabas de decir, el neoliberalismo, convertir la cultura en una industria, hacer chavo, la modernidad, la desnacionalización de todo, la desactivación de ese componente de formación, de educación, del componente formativo de la identidad. Pero te advierto, tienen un problema, porque aquí habemos muchos hijos de Ricardo, aquí habemos muchos hijos de la nación, y van a tener que ver cómo van a bregar con nosotros. Y nosotros no tendremos los medios de comunicación, porque los medios de comunicación masiva de este país no le hacen mucho caso, le hacen más caso al gobierno y a su política que a los que verdaderamente tratamos de sostener una identidad. Pero tenemos Facebook, tenemos blogs, tenemos los escenarios, y si todo eso se nos acabara, todavía nos quedan las paredes de la ciudad. Ese pasado es nuestro y lo vamos a rescatar y le vamos a dar la pelea en la raya. Se lo garantizo. Hay otro punto que me parece que debe de ir de la mano con el análisis de la coyuntura, la crítica de la coyuntura, que es la propuesta de qué es lo que debemos estar proponiendo. Porque la realidad es que el país y el mundo a nivel internacional tiene unas economías muy débiles, producto precisamente de todo este esquema de desregulación neoliberal, de ese afán de riqueza de uno, y obviamente los polos se han alterado, los menos tienen más y los más tienen menos. Bueno, eso es una realidad, y la situación de la crisis en Puerto Rico, la crisis económica, la crisis social, es una realidad también. Sí, definitivo. No se cuenta con grandes cantidades de recursos, con lo que se cuenta es con ese capital humano y ese capital intelectual que todavía algunos de esos asesores no acaba de entender cuál es su verdadero valor. Y en ocasiones no necesitamos las grandes asignaciones. Lo que necesitamos es el concierto, el encuentro, el apoyo de esos sectores. Compartíamos en un momento anterior que la gran ironía de este periodo es el desastre de la política cultural gubernamental, pero por otro lado, cómo estamos observando que distintos sectores se están organizando, están tomando esos espacios y están haciendo la contribución. Y no solamente organizaciones, tenemos que hablar también de los jóvenes, que han sido muy marginados por estas políticas culturales, y tú trabajas con ellos, claro que sí, en la Academia de Teatro. Pero estoy hablando de jóvenes comprometidos con el desarrollo cultural comunitario, jóvenes comprometidos no solamente con el teatro, sino también con las expresiones artísticas. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la visión alternativa que proponen? Recuerdo también en el Ateneo, en ocasión de haber sido invitado el gobernador de Puerto Rico, hoy gobernador de Puerto Rico, en aquel momento candidato, tú lo invitaste, compartió con un grupo muy especial, aquel auditorio era muy especial también. No vamos a entrar en los contrastes porque son evidentes, pero que de aquella jornada también salió una agenda alternativa. Si el Estado no lo hace, si el Estado no lo logra, si al Estado no le interesa, si el Estado no entiende la importancia de esto, pues esos trabajadores culturales, que era la frase que se desarrolló en la época de Leticia del Rosario, era la clave
de la resistencia a las políticas culturales de aquel periodo, crearon espacios de renacimiento. ¿Cuáles son los espacios que debemos de estar observando para ese nuevo renacer de la cultura? Sí, el problema es que esa pregunta que tú me acabas de plantear tiene una premisa bien dolorosa. Al gobierno no le importa la cultura, Jaime. Al gobierno no le importa la cultura. Nos importa a nosotros. Yo no sé de qué manera más el gobierno nos va a decir, a mí no me importa la cultura. Ya el gobernador lo ha dicho de tantas maneras que uno ya pues termina por creerlo, ¿no? Y entonces el problema no solamente se convierte en buscar espacios alternativos de expresión, es luchar contra el mismo obstáculo que propone el gobierno. O sea que la crisis y las soluciones no dependen solo de la originalidad o de la tenacidad o de la pasión que yo o los que son como yo quieran generar a través de la cultura, sino cuántas veces nos van a poner el pie para que nos caigamos. Ese es el problema. Soluciones, me pide soluciones. Yo se las di al gobernador mismo. A las semanas de usted iniciar su cuatrenio, usted tiene que convocar a un Congreso Nacional sobre Cultura, donde todas las ramas de la cultura le den a usted una idea de cuál es el estado de la cuestión de todos los campos culturales de la nación. Desde la arqueología, el teatro, el baile, el cine, la música, el arte plástico, todo, que vengan los más importantes representantes de esos campos y le digan a usted, mirándolo a los ojos, esto es lo que nos pasa. Obviamente la conclusión de ese informe va a ser, hacen falta chavos. ¿Qué va a decir el gobierno? No hay chavos. Chévere, no hay chavos, no hay problema, lo entendemos, la cultura nunca es prioridad para nadie. Pero si no hay chavos, no me pongan la pata para que yo me caiga mientras los estoy buscando. ¿Entiendes? El problema es el obstáculo que el gobierno mismo propone. Si se elimina ese obstáculo, si se le permite a instituciones como el Instituto de Cultura desarrollar unas estrategias de facilitarle a la cultura, facilitar, en ausencia de los recursos, en ausencia de que no tiene chavo, ayúdalo. ¿Entiendes? No le cierres los museos, no le des 500 pesos al año a un centro cultural, eso es una falta de respeto. ¿Entiendes? O sea, cuando tú vienes a ver, el primer enemigo del desarrollo cultural es el Estado. No es la inercia, no es el desinterés, es el Estado y su sistema y su diseño. Sálganse del medio, déjennos bregar, déjennos hacer lo que tenemos que hacer, no nos traten de petar políticas absurdas, no nos interfieran en el trabajo, no nos manden locos a dirigir el Instituto de Cultura, que dicen que no creen en las leyes y por eso pues, no las cumplen. Mira este caso de la música autóctona, esta señora con su boca de comer dice que no creía en esa ley y por lo tanto no la puso en práctica, ¿no? Que no le asignaron los recursos de la Oficina de Presupuesto y Gerencia. Pues señora, qué sé yo, agarre su cartera y váyase a buscarlos en otro lado. No sé, haga su trabajo. No interrumpa a los que tienen que hacer su trabajo. Esa es la solución, sacar al gobierno del medio. Roberto, lamentablemente se me ha terminado el tiempo. Creo que hemos hablado de todo lo que nos propusimos hablar en esta conversación. Nuevamente, estupendo programa, por favor. Mi agradecimiento por el... No, el agradecido soy yo, chico. Y espero que más adelante volvamos a reunirnos cuando tú quieras, a compartir con las amigas y amigos internautas estos otros proyectos nuevos, claro que sí, que vas a estar gestando y vas a estar compartiendo. Solamente nos resta agradecerles a todos ustedes, amigas y amigos internautas, por su acostumbrada sintonía. Los esperamos el próximo viernes y que tengan muy buen día. Thank you.